Bien, ¿por dónde empezamos? Podemos empezar por un montón de temas. Daniel señaló un cierto comportamiento del cual somos víctimas. Hay aquí entre vosotros una persona que pertenece plenamente al mundo hebreo, que vino a hablarme antes y que vino a no solo por las felicitaciones, sino porque me complació su reconocimiento, que se une a otros reconocimientos que vienen del mundo hebreo, que me escriben en privado, donde me dicen que ya era hora que alguien dijese ciertas cosas. Quiero hablar de ciertos trabajos que estoy haciendo. Ahora estoy trabajando en un libro que saldrá en mayo. Estoy trabajando en una investigación que estamos llevando a cabo sobre la relación entre el antiguo Israel y el norte de Europa, algo que te pone la piel de gallina. Estoy trabajando en una graduada en Derecho, con una graduada en Derecho, en una, digamos así, bueno, no digamos reescritura, una especie de revisión de la historia de los últimos 3 siglos, a partir de referencias bíblicas hasta nuestros días. Y una cosa muy, muy, muy dura, es algo muy denso. Sí. Por tanto, más allá del tema conferencia, el trabajo obviamente sigue adelante. Porque como podéis imaginar, me apasiona, de lo contrario, desde luego no estaría aquí. Entonces se está trabajando en varias direcciones. Siempre con el mismo método, el de hacer de cuenta que, como si eso fuera verdad, al que se le añade sin embargo otro tipo de planteamiento que concierne especialmente la historia que va desde el 1700 hasta nuestros días, que aquí vamos en serio. Por lo tanto, desde ese punto de vista dejamos de hacer como si es cierto y vamos en serio. Vamos en serio también porque esa historia descrita sobre la base del análisis del estudio de 5.000 documentos judíos, por lo tanto todos procedentes de fuentes internas judías, ninguna fuente exterior. Y en definitiva es necesario que finalmente alguien diga ciertas cosas. Y que esas cosas se pongan a disposición de la reflexión de las personas. Porque como sabéis, ese es mi propósito. Procurar que las personas sepan que más allá de lo que oficialmente nos es relatado por la historiografía oficial, hay otras posibilidades, hay otras hipótesis y otros contenidos. Hay otras, entre comillas, verdades. Sin olvidarnos que cuando hablamos de verdades, tenemos que estar también atentos porque la verdad es algo muy delicado y francamente no sabría decir quién la posee honestamente. Bueno, digamos así, verdad, entre comillas, en el sentido superficial, pero dado que a veces se nos presentan como verdades, entonces igualmente con la misma superficialidad decimos que sepáis que la veréis, que puede haber otras verdades, por lo menos para hacernos reflexionar. Esto de secundar lo posible, verdad, no es un hecho nuevo. Es decir, nosotros pensamos que la culpable de todo es la iglesia cristiana, al menos en lo que concierne al tema en que estamos tratando. Y que por tanto, en particular, el catolicismo, el cristianismo primero y el catolicismo después, en particular en lo que a Italia se refiere, hayan sido los primeros que escondieron la verdad. No, digamos que la verdad fue oculta mucho antes del origen del cristianismo. La ocultación de la verdad ocurrió también dentro del mundo hebreo y continúa efectuándose dentro del mundo hebreo. Como me señalaba hace un rato el amigo hebreo que es bien consciente de esto, pero sucedió todavía antes del mundo hebreo. Lo curioso es que nos los cuentan los mismos padres de la iglesia.
esos que han construido esa religión que conocemos, en la cual quien más, quien menos, hemos sido educados, pero ya sabían y ya escribían tranquilamente que la ocultación nació mucho antes, muchos siglos antes. Y ahora, para hacer algo útil, lo leemos directamente de quien lo escribió. Así al menos nos damos cuenta que no es, por decir algo, la típica biblianada, ¿ok? Una ocurrencia mía. Eusebio de Cesarea, 263-239 después de Cristo, es padre de la Iglesia, uno de los grandes constructores del cristianismo. Y él, en su Preparatio Evangelica, escribe algunas cosas que son muy interesantes. Se refiere a estudios de Filón de Biblos, un historiador del segundo siglo después de Cristo, del cual había tenido acceso a los estudios y a los escritos de un sacerdote fenicio del 1200 a.C., que se llama Sanchoniato, y reportando los estudios de este sacerdote del 1200 a.C., escribe que en el transcurso de la obra, Sanchoniato reconoce que las divinidades, estamos en el 1200 a.C., ¿ok? No el Dios supremo ni los dioses celestes, sino simples individuos mortales, no de costumbres tan incorruptas para ser aceptados por su virtud o imitados por su sabiduría, sino llenos de maldad y de perversiones de toda índole. Cuando leemos la Biblia, encontramos la descripción sustancialmente de uno de estos, de Yahweh, que era uno de los muchos Elohim. Pero no estaba solo él. Nosotros, estudiando la Biblia, tenemos conocimiento de él, pero no estaba solamente él. Después de hacer estas observaciones, él critica duramente a los escritores que vivieron en épocas sucesivas por el hecho de que, de una manera falsa y arbitraria, interpretaron de manera alegórica, fundándose en explicaciones y teorías, y por lo tanto desvirtuando los mitos relativos a los dioses. Es decir, lo han interpretado falsamente como si fueran alegorías, de manera alegórica, que es exactamente lo que se continúa haciendo en la actualidad. El que nos dicen constantemente que debemos hacer. Eso es lo que nos dicen. Es decir, debemos leer los relatos antiguos en clave alegórica y metafórica. Eso es lo que nos dicen. Porque no son ciertos. Porque los antiguos tenían tiempo para perder. Porque tenían la computadora en la cual escribían. Cuando no les gustaba, lo borraban. Después reescribían. Después cambiaban. Como nosotros. Pues no. A ellos les costaba mucho escribir desde todos los puntos de vista. Y cuando contaban las crónicas antiguas, querían, de alguna manera, transmitir y dejar constancia de relatos reales, porque eran importantes, eran los que cuentan la historia de la humanidad en sus orígenes. No tenían tiempo para desperdiciar. Sin embargo, los escritores de época posteriores lo han transformado. Prosiguiendo, añade, pero los escritores que se ocuparon de historia sagrada repudiaron los hechos ocurridos en principio y después de haber inventado alegorías y mitos que combinaron de tal modo para reconducirlos a fenómenos cósmicos. Sabéis, ¿no? Se nos dice, pobrecitos los antiguos, relacionaban a Júpiter con un planeta, Marte con otro planeta. Vivían de fantasías. No, estas son invenciones sucesivas.
Y nos lo dice un padre de la iglesia, que se remite a Filón de Biblos y San Juniaton de Fenicia, en 1200 a.C., y después de haber inventado alegorías y mitos que combinaron de tal modo para reconducirlos a fenómenos cósmicos, instituyeron misterios, los envolvieron en una oscuridad tan densa que no era posible ver fácilmente los hechos realmente ocurridos. Es decir, la ocultación empezó por lo menos 1200 años antes de Jesús o de Cristo. Y fueron las castas sacerdotales, que eran los que conocían los hechos realmente ocurridos, pero que sabían bien que no podían contarlos tal como eran en sus súbditos. No debemos pensar en los sacerdotes antiguos como personas que se ocupaban de las almas. Eso es una invención posterior del cristianismo. Los sacerdotes antiguos eran los gobernadores locales que cuidaban los intereses económicos y el poder de sus jefes. Esta parte no se entiende. Nuestros sacerdotes son otra cosa. Cuidan también los intereses económicos de la multinacional más grande del mundo, pero oficialmente se ocupan de nuestras almas. ¿Entendéis? En cambio, los otros no. A estos aspectos era más correcto. Estaba claro que se ocupaban de los intereses económicos de sus jefes. Entonces, como sabían que si hubieran contado las cosas como realmente eran, el poder habría derrumbado, así como sucedería ahora si toda la gente tomase conciencia de cómo son realmente las cosas. Estuvieron muy atentos en cubrir todo bajo la clave de lectura alegórica y metafórica, para cubrir todo de misterio. Misterio que igualmente también la iglesia está obligada a utilizar cuando inevitablemente no puede explicar lo que ella misma inventó. Porque hay cosas que la iglesia inventó que luego no es capaz de explicar. Entonces, cuando se encuentra frente a ciertos obstáculos, que dice, no, ese es el misterio de la fe, misterios de Dios. Estoy estudiando el Talmud, lo digo también en beneficio del amigo hebreo que está aquí. El Talmud, de las traducciones que hacen los exégetas hebreos, así por lo menos estamos tranquilos, así como estoy estudiando los padres de la iglesia. Y debo decir que hay, sobre todo en los padres de la iglesia, cosas que realmente, por ejemplo, el hecho de que la providencia divina existe aunque no se vea. Si yo digo que los asnos que vuelan existen aunque no se vean, todos vosotros me diréis, tú eres tonto. Pero con toda impunidad se puede decir que la providencia divina existe aunque no se vea.